Gloria a Dios. Doña Lola era una mujer septuagenaria, madre de 12 hijos, había sacado adelante a todos sus hijos, ama de casa toda su vida, pero tenía un hobby, una afición. Le encantaba cultivar rosas. Y allí en el balcón de su piso tenía sus rosas. Y hasta un amigo que había sido que había trabajado en agricultura, le enseñó a hacer injertos. No era una profesional, era apenas una persona que tenía como hobby sus rosas. Un día, esta señora se enteró que su ciudad iba a ser la sede mundial del concurso de rosiculturas. La rosicultura es la ciencia de la rama de la floricultura que se especializa en las rosas. Y entonces se enteró que iba a haber allí, que iba a ser la feria cerrada, pero después, el último día que hayan escogido los ganadores, se iba a abrir el centro de convenciones de la ciudad, a toda la ciudad. Y ella fue la primera en querer ir a ver esas rosas. De repente vio por la televisión las 3 rosas que habían ganado la medalla de bronce, de plata y de oro. La medalla de bronce la había ganado una rosa colombiana con pétalos blancos nacarados que medía 15 centímetros de diámetro y le habían puesto la rosa perla. El segundo lugar lo ganó una rosa cultivada en invernadero en Holanda. Una rosa de varias gamas de color morado que recibió el nombre, una rosa de color fuego. Era entre rojo, amarillo y dorado, que se llamó la rosa fuego, que medía 17 centímetros. Pero la rosa ganadora fue una rosa japonesa, una rosa de color morado, de varias gamas de morado y violeta, que medía 20 centímetros de diámetro y se llamó el Misterio de Oriente. Entonces por fin se abrió la feria y doña Lola fue la primera en llegar allí al centro de convenciones. Entró, empezó a mirar las rosas, pero lo que su corazón latía era por esas 3 rosas. De repente llegó a la rosa más preciosa de todas, a la rosa japonesa. La vio preciosa, espectacular, y sintió una gran tentación. Se decía a sí misma, si así era de bonita, ¿cómo debería de oler? Y entonces había apenas una cadeneta allí, y la rosa miró a la izquierda, miró a la derecha, cruzó la cadeneta y metió su nariz en la rosa. Imagínense que es una rosa. Y metió su nariz y se asustó, porque no olía a nada. Y ella dijo, no puede ser. ¿Qué es lo propio de una rosa? Pues que huela a rosas. Y entonces dijo, no, estos japoneses como todo lo hacen sintético, quién sabe. Y entonces dijo, no, me voy con la rosa europea. Los holandeses hacen esas cosas. Y entonces se metió, cruzó la cadeneta y metió su nariz en la rosa fuego. Casi se quema. Entonces, pero sorprendida, tampoco olía nada. Desesperada dio un paso para atrás y dijo, los colombianos hacen bien las cosas. Y se sacó la rosa perla a olerla, y cuando la olió, tampoco olía nada. Entonces, muy decepcionada y muy frustrada, sin ánimo a querer causar ningún tipo de escándalo que no era su... Híjole, no entra. Ya. Que no era su razón de ser, dio un paso hacia atrás y con una voz que le salió del fondo del corazón dijo, ¡esto es un fraude! Inmediatamente los periodistas que estaban, los camarógrafos, entrevistando a cada uno de los jurados, inmediatamente, sin que ella lo pensara, tuvo más de 30 cámaras y micrófonos delante de ella. Ella no se imaginó, porque no pensaba hacer nada de eso. Y le dijeron los periodistas, ¿por qué es un fraude? Y doña Lola, porque una rosa debe oler a rosas. Y ninguna de estas huele a rosas. Se han preocupado tanto por perfeccionar su tamaño y su color que le mataron el espíritu. Esas rosas no huelen a rosas. Y entonces todo el mundo empezó a oler y todo un escándalo. Y cuando se dio cuenta que había revuelto el gallinero,
todo el mundo gritando y corriendo. Entonces dijo, yo, ¿qué hago aquí? Entonces decidió salirse del centro de convenciones. Cuando baja las escaleras, se pilla en un detalle que no había visto en la entrada. Todas las jardineritas del centro de convenciones de su pueblo, adivinen de qué estaban sembradas. De rosas. Y se ven esas rositas criollas, apenas de tamañito. Y entonces dijo doña Lola, ay, ¿no será que yo estoy la resfriada y no me he dado cuenta? Y se acercó a oler el perfume de una de esas rositas criollas. Y cuando lo olió, se embriagó tanto con el perfume que respiró con tanta fuerza que un pulgón se le fue para adentro, pero no le importó. Y entonces, y sin querer crear otro escándalo, subió las escaleras, pegó un chiflido. ¡Ey! Les dijo, estas rosas de afuera, ¡así huelen a rosas! Y todo el mundo salió corriendo a deleitarse del perfume de las rosas. Queridos hermanos, lo propio de una rosa no es su belleza ni sus espinas, sino que huelan a rosas. Hoy voy a cambiar la metodología de la forma como he venido presentando los temas. Los primeros 3 enseñanzas fueron más bien de tipo exhortativo carismático. Hoy quiero pasar a una exposición más de tipo formativo. Y el tema que hemos preparado para el día de hoy, tengo que prenderlo primero. Ya, pero déjame prender aquí el bicho este. Ahora sí. Yo creo que estoy mal ubicado acá. Si alguien me puede jalar esto para acá. Se llama, a ver si el puntero láser funciona, creo que está muy lejos. Perfil del evangelizador misionero. Claves bíblicas, acá puedes colocarlo de perfil, al revés, eso. Perfil del evangelizador misionero. Claves bíblicas para el predicador apostólico. Es bueno que podamos, si pueden tomar nota, porque sería realmente interesante a los que trabajan en formación. Si queremos verdaderamente ser misioneros evangelizadores, necesitamos conocer qué perfil podemos encontrar en las Sagradas Escrituras con respecto a lo que debe ser un evangelizador misionero. ¿Cómo debe ser el predicador? Si nos vamos nosotros al capítulo 10 de la carta a los Romanos, versículos 14 al 17, vamos a encontrar un texto bíblico muy interesante, porque a Pablo le encanta jugar con las concatenaciones, con las cadenas donde una palabra se convierte en el punto de partida para otra y esta arrastra a otra y a otra sucesivamente. Nos dice el apóstol San Pablo cómo debe ser el predicador. Dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Esta concatenación, aunque nace de arriba hacia abajo, para que sea real, tiene que partir de abajo hacia arriba. Por eso las 2 flechitas que vemos, la roja que es descendente y la verde que es ascendente. Si colocamos aquí, vamos a darnos cuenta que el verbo final se convierte en el verbo original del párrafo siguiente. Si miramos desde abajo, veremos que se necesita, pero en lugar que haya una persona enviada. Si esta persona es enviada, puede predicar. Si esta persona predica, entonces tendrá gente que lo oye. Y si hay gente que lo oye, entonces esta gente podrá creer, abrirse a la fe y creer. Y si esta gente cree y se convierte, entonces podrá invocar a Dios. Por lo tanto, para que haya una comunidad que invoque a Dios, tiene que haber sido una comunidad que haya sido evangelizada, que se haya abierto a la fe, que haya oído la predicación de un enviado. Entonces el enviado de alguna manera es el detonante o la chispa que llevará a que la gente pueda proclamar y orar al Señor. Entonces, porque hay un enviado se predica, hay un predicador porque hay alguien que oye, oye puede creer y el que cree puede orar. Por lo tanto, si miramos abajito, el predicador debe ser, predicar, un hombre de la palabra que anuncia, oír, un hombre que escucha, contemplativo, creer, un hombre de fe que cree y orar, un hombre de oración. Miren cómo de ese texto de San Pablo podemos sacar fácilmente este perfil del predicador, del evangelista, del misionero.
un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre de escucha y un hombre de la palabra. Curiosamente, estas 4 características del predicador forman también parte de lo que se conoce como la lectio divina o la lectura orante de la palabra de Dios. Entonces, se podría resumir la lectio divina de la manera más fácil y simple posible con 4 preguntas. ¿Cuál es, ante un texto que tú lees, ante un pasaje que tú lees, le haces 4 preguntas? La primera pregunta es: ¿qué dice el texto? Está hablando de un sembrador que salió a echar la semilla. La segunda parte: ¿qué me dice a mí el texto? Que yo tengo que llevar la palabra y anunciarla a todas partes. ¿A qué me mueve el texto? A salir, a ser misionero. ¿Qué me hace decir el texto? ¿Qué oración me lleva a invocar después de haber procesado este texto bíblico de qué dice, qué me dice, a qué me mueve y qué me hace decir? Miren cómo en este solo versículo de San Pablo podemos encontrar toda esta riqueza de cuál debe ser el perfil del predicador, que debe ser un hombre de oración, que debe ser un hombre de fe que cree, un hombre que escucha, un hombre contemplativo y un hombre que anuncia la palabra del Señor. Continúa San Pablo, porque el texto no termina allí. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Y añade, como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Los rojos son míos y tienen un sentido pedagógico. Entonces, cuán hermosos son los que anuncian. Los pies están anunciando a alguien que va, y esta persona que va está portando un anuncio. Este anuncio que se presenta, los oyentes pueden hacer 2 cosas con él: no escucharlo y desobedecerlo, o más bien escucharlo y obedecer la buena nueva. Y entonces Pablo nos lleva a la reflexión de Isaías, del profeta, como dice el Señor: ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. La fe. ¿Cómo podemos crecer en la fe? Escuchando la predicación de Dios, del Evangelio, de la buena nueva, que se forma y se enraiza en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios que se predica lleva a los oyentes a crecer en la fe. Los pies, hay algunas citas bíblicas que nos hablan de los mensajeros que van. El anuncio lo vemos en Marcos 1, 14, 15. El reino de los cielos ha llegado, crea en el Evangelio. No todos obedecieron. El uso de la libertad y el libre albedrío. Veíamos el Eclesiástico 15 en el tema de la mañana. Nuestra predicación. Es interesante que Pablo habla de nuestra predicación. No habla de mi predicación. Y yo quiero aprovechar esta circunstancia. No conozco la realidad española, pero sí conozco la realidad americana, hispanoamericana. Y han surgido en América Latina y en Estados Unidos hispanos una gran cantidad de predicadores autónomos, que yo denomino llaneros solitarios, o que yo denomino francotiradores de la fe. ¿Por qué? Porque no tiene razón un anuncio de una palabra si no hay un envío, si no hay una comunidad detrás del enviado, porque el enviado no está predicando su evangelio, mi predicación, sino está anunciando nuestra predicación de la comunidad, no mía, comunidad que forma y envía, comunidad a la que hay que
dar cuentas. Muchos de estos predicadores que pululan en América Latina, que son personas que saben que predican bonito, se han dedicado a predicar por todo el mundo y muchas veces a hacer negocio y business con su predicación y no dan cuenta a nada ni a nadie, ni del trabajo de evangelización, ni menos de las ofrendas que no pertenecen a él, sino pertenecen a su comunidad. Pero si no tiene comunidad, entonces está lucrando con la propia palabra del Señor. Vamos a descubrir, vamos a mirar en una persona del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, el modelo del discípulo predicador. Y nos vamos a ir al texto de Hechos 18, 24 al 28. Vamos a leerlo, aquí lo tengo yo dividido en varias partes. Es interesante que veamos qué perfil tiene este discípulo predicador. Dice Hechos 18, 24. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor. Hablaba con fervor de espíritu y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. De esos dos versículos yo puedo deducir las siguientes cualidades de Apolo. Miremos aquí, de estas que están pintadas en rojo, las coloqué en orden. Entonces se nos habla, primera cualidad de Apolo, era un hombre elocuente. Segunda cualidad de Apolo, dominaba las escrituras. Conocía, dominaba las escrituras. Tercer lugar, era instruido en el camino del Señor. Recordemos que la palabra camino no pertenece única y exclusivamente a las comunidades neocatecumenales. Camino significa el evangelio de los cristianos. El primer nombre de los cristianos fueron los que seguían el camino, el mensaje del camino, ¿sí? Entonces, se nos dice claramente que había sido instruido en el camino del Señor, por lo tanto pertenecía a una comunidad. Hablaba con fervor de espíritu, era fervoroso en su predicación y enseñaba con todo esmero. 5 grandes cualidades, pero Hechos de los Apóstoles, además de estas 5 grandes cualidades, vamos a descubrir más en los versículos siguientes, nos habla también de una carencia, de una deficiencia que presentó Apolo. Dice, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces veamos el versículo siguiente, los versículos siguientes. Pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino. Queriendo él pasar por Acaya, abajo dice Acaya, provincia romana, cuya capital era el puerto de Corinto, tercera ciudad más importante del Imperio Romano en el siglo I, después de Roma y Alejandría, tenía un vicecónsul romano como gobernador. Entonces, cuando se nos habla de Acaya, se nos está hablando prácticamente de Corinto. Recordemos que uno de los principales lugares donde Pablo gastó tiempo de predicación fue el puerto de Corinto. Después de la experiencia que tuvo en Macedonia y su fugaz paso por Atenas, terminó Pablo en Corinto. Allí, gracias a este texto de los Hechos de los Apóstoles, podemos conocer cuál era el oficio de Pablo. Pablo no había recibido ayuda de la iglesia, pero conoce en Acaya, en Corinto, a una pareja de judíos romanos. ¿Cómo se llamaban? Priscila y Aquila. Y entonces, y como eran del mismo oficio de Pablo, hacedores de tiendas de carpas, de tiendas de campaña, entonces Pablo se puso a trabajar con ellos. Y esta amistad duraría mucho. Sería muy importante en la vida de Pablo y de la iglesia primitiva. Con Priscila y Aquila estarán evangelizando en Corinto. Después Pablo se irá de Corinto para Éfeso y llevará a Éfeso consigo
a Priscila y Aquila. Por eso, cuando Apolo llega a la comunidad de Éfeso, no se encuentra con Pablo, porque Pablo había salido a su siguiente viaje misionero, a su tercer viaje misionero. Y entonces no, allí las personas representativas de la comunidad o la autoridad que había quedado eran Priscila y Aquila, compañeros de confianza de Pablo. Priscila y Aquila escuchan a Apolo, que predicaba con fervor, que dominaba las escrituras, que era un hombre apasionado, pero descubren un defecto. Solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente conocía el bautismo para perdón de los pecados. No conocía el mandato de Jesucristo de la gran comisión de ir y formar discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas circunstancias hacen entonces que, nos dice, que Priscila y Aquila le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello. O sea, entendamos que Acaya se refiere a Corinto. Entonces Priscila y Aquila, descubriendo que Apolo quería ir para allá, entonces se alegran mucho y le mandan cartas a los hermanos de Corinto para que lo reciban. Le escribieron a los discípulos para que le recibieran. Una vez allí, ya Pablo nos cuenta, Lucas nos cuenta que ya está Apolo en Corinto. Dice que fue de gran provecho con el auxilio de la gracia a los que habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos a hacer un paréntesis en Priscila y Aquila, ¿sí? La gran pregunta es: ¿qué autoridad tienen Priscila y Aquila para llamar al orden, no al orden sacerdotal, sino al orden doctrinal, a Apolo? ¿Por qué Priscila y Aquila lo llaman al orden y le explican mejor las escrituras? ¿Por qué? Porque son ya autoridad. En Romanos 16, 3, 5, Pablo los llama a sus colaboradores. Y hay una comunidad, iglesia, que se reúne en su casa. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma, algo muy curioso pasa con las cartas paulinas. Pablo le escribe cartas a todas las iglesias que él ha creado, que él ha fundado, que él ha formado. La única carta a la que Pablo escribe a una iglesia que no ha fundado es la carta a los romanos. Pablo fundó Galacia, Pablo fundó la iglesia de Tesalónica, en Filipos, en Corinto, pero la de Roma no. Es la única carta de Pablo a una comunidad que no ha fundado, a los romanos. Y qué importante era para Pablo esa comunidad, que aprovecha para profundizar toda su doctrina de la justificación por la fe, que ya había trazado a pinceladas en la carta a los Gálatas, y que profundiza. Y es más, en la carta a los romanos les dice, y es que cuando vaya para España, pasaré por Roma a visitarlos. Entonces esta carta va adelante de Pablo, ¿sí? Entonces Pablo los llama a sus colaboradores, y cuando Pablo termina la carta a los romanos dice: saludo a la comunidad, a los hermanos que se reúnen en la casa de Priscila y Aquila. Por lo tanto, la casa de Priscila y Aquila era una domus ecclesia. Recordemos que antes del concilio de Milán, antes de la primera mitad del siglo IV, no existían templos cristianos, no habían iglesias cristianas, los templos eran paganos. Y antes del edicto de Milán, las comunidades se reunían en casas, que se les llamó domus ecclesia. Cuando tengan la oportunidad de ir a Roma, en vez de seguir los circuitos comunes de turismo, váyanse a la zona del Celio, del Hospital Militar del Celio en Roma, a 4 cuadras del Coliseo Romano, y van a encontrar debajo de una iglesia de San Pablo, y no sé cuál es el otro nombre, creo que es de los Padres Pasionistas. Allí se encuentra la Domus Ecclesia del Celio, o sea, una de las primeras iglesias cristianas que se reunió en una casa patricia, porque el Celio era una de las colinas más importantes, de las 7 colinas de Roma.
Bien, allá hay una Domus Ecclesia donde uno puede visitarla y ver cómo eran las iglesias antes del salir de las catacumbas, antes del edicto de Milán. Y entonces en la casa de Priscila y Aquila se reunía una Domus Ecclesia. Por lo tanto, los que dirigían la comunidad de romana, a la que Pablo le escribe su carta, eran la comunidad de Priscila y Aquila. ¿Será Priscila la matrona romana de la iglesia de Santa Prisca del Aventino, siglo V, considerada la fundadora de la primera comunidad romana por los sínodos romanos del 492 y del 595? Yo no soy historiador, pero soy curioso y me gusta rebuscar y me gusta investigar. Pero se nos habla de la fundación de la iglesia de Antioquía, que fueron Bernabé y Pablo. Se nos habla de las fundaciones de las principales iglesias. Les hago la pregunta del millón: ¿quién fundó la iglesia de Roma? ¿Pedro? No, señor. Cuando Pedro llegó a Roma ya había una iglesia romana. ¿Quién fundó la iglesia cristiana de Roma? Pablo, no, señor. Pablo escribió la carta antes de haber llegado. Ya había una comunidad romana cristiana en Roma antes de que Pablo fuera. ¿Quién fundó la iglesia de Roma? Yo tuve que ir allá a Roma y estudiar allá y conocer la iglesia de Santa Prisca en el Aventino, a los que los romanos consideran la fundadora de la comunidad cristiana de Roma. ¿Qué pasa con Santa Prisca? A mí me parece, con todo respeto, no sé si hay algún rastro de misoginia, que porque fue una mujer la fundadora, entonces no hay que prenderle velitas. Son especulaciones mías. Yo aquí estoy trabajando de abogado del diablo. Pero me pregunto eso: ¿por qué no se le ha dado a Priscila y Aquila el lugar que le corresponde en la iglesia? Estamos en deuda con ellos. Yo no conozco parroquias de Santa Priscila y Aquila. De Santa Prisca sí, pero ella es considerada la fundadora de la iglesia de Roma. Priscila y Aquila, en verdad eran griegos. El nombre Priscila y Aquila debería ser Priscila y Aquiles. Entonces Priscila y Aquila eran los fuertes, fueron manos de apoyo y sostén de Pablo. Estuvieron llamando al orden a Apolo, mandaron cartas a Corinto para que lo recibieran, porque eran ya autoridades de la iglesia, de la primera iglesia cristiana, de la iglesia paleocristiana. Eran autoridades, y creo que nos hace falta recuperar y darles el lugar que le corresponde dentro de la iglesia. Eran una pareja, eran un matrimonio. Yo trabajo con matrimonios. Desde que hice mi especialización en Roma, trabajo con matrimonios. Y en las comunidades de matrimonios ocurre algo muy curioso, y los padres que están aquí pues me van a dar la razón en algo muy curioso. Cuando hablamos de matrimonios comprometidos, solemos utilizar el nombre de la pareja. Hablamos de Ramón y Cristina, hablamos de Susi y Víctor, hablamos de fulano y sutano, como ustedes pueden conocer aquí también a las parejas del equipo nacional. Pero ocurre muy curioso: hay algunas parejas que llaman primero Ramón y Vicky, pero hay otras parejas que llaman Susi y Raúl. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta. En los grupos de pastoral matrimonial, cuando se nombra primero a la mujer en la pareja, es porque ella es la más fuerte en la relación de pareja, en las cosas de Dios. Es la mejor predicadora, o la que de alguna manera manda, en el buen sentido de la palabra, acompaña o dirige el apostolado de la pareja. Cuando se llama primero a la mujer que al hombre, es porque ella es la más fuerte en su compromiso con el Señor, o es la que mejor predica. El hombre puede ser más pasivo, no significa que no sea parte fundamental y que no esté faltando al sacramento del matrimonio de ninguna manera. Pero la práctica pastoral me demuestra que hay parejas a las que primero se les llama a él, y hay parejas en las que primero se les llama a ella. Y en Priscila y Aquila, a quien se le nombra primero es a Prisca, a Priscila. Y la que es considerada la fundadora de la iglesia no es Aquila, es Prisca. Bien, entonces son cosas curiosas que quedan para la investigación. ¿Dónde estamos? Yo me he venido adelantando con la emoción. Aquí estamos. Entonces, vemos que en Romanos Pablo saluda a esa iglesia.
En 1 Corintios 16, 19, el apóstol porta los saludos de la comunidad que se reúnen en su casa, en la casa de Priscila y Aquila. Se tratará de la misma Priscila de las catacumbas de la Villa Ostia que llevan su nombre, o de la niña mártir citada en el martirologio del siglo X. El día de hoy es un problema sin resolver. Lo que sí es evidente es que tiene su iglesia y sus reliquias, así como un culto ya muy temprano, bastante temprano en Roma. La fuente es de catholic.net. Bien, entonces, si sumamos a las cualidades que ya hemos visto, estas 5 primeras cualidades y la carencia de Apolo, las sumamos a las que nos aportan los versículos 26, 27 y 28, nos encontramos también que entonces Apolo hablaba con valentía. Séptimo, era dócil a la corrección fraterna, porque cuando Priscila y Aquila lo llaman a un costado y dicen: no, eso no puede ser, no, eso no es cierto, no, eso no es así. No, lo corrigen, y Apolo, siendo tan buen predicador, Apolo se somete a la corrección fraterna. Entonces es dócil a la corrección fraterna, humilde y obediente frente a los superiores, disponible y servicial a los hermanos, refutaba vigorosamente a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús era el Mesías. Refutaba vigorosamente a los judíos. Pues quiero contarles, por si no sabían, la palabra apología toma el nombre de Apolo. Es Apolo quien le da origen al nombre de apología, aquel que defiende vigorosamente su fe y sus creencias. La apologética, en el propio nombre, está reconociendo y dándole un lugar a Apolo. Refutaba vigorosamente a los judíos, era un apologeta, y buena formación y buen uso de la palabra de Dios, y un buen pedagogo. Ya cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, Apolo es uno de los pilares de esa comunidad. Yo quiero que miremos las citas. Vámonos brevemente a las citas que nos pone allí el texto, que son 1 Corintios 1:12. En 1 Corintios 1:12 se nos dice: me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y continúa Pablo: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿Saben qué me llama la atención de este texto bíblico? Pablo, cuando le escribe a los Corintios, ¿en qué rango coloca a Apolo? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Sabemos quién es Cristo, sabemos quién es Pedro y Pablo, y lo importante que fueron en la iglesia primitiva. ¿Qué hace Apolo parangonado a la misma altura y rango de Pablo y de Cefas y de Cristo? Las palabras no aparecen por casualidad o por accidente en la palabra de Dios. Aquí, yo que soy un curioso y un escarbador de la palabra de Dios, me dije: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Apolo está tan arriba en las cartas paulinas y tan olvidado e ignorado en nuestra iglesia católica? Vayamos por favor a 3:4-6, a la misma carta a los Corintios, capítulo 3, versos 4 al 6. Cuando dice uno: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolo, ¿no procedéis al modo humano? ¿Quién es pues Apolo? ¿Quién es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según el don del Señor. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien hizo crecer. De nuevo se nos confirma a Apolo en la misma altura y al mismo rango que Pablo. Pablo lo considera no un inferior, sino lo considera un igual en rango y en categoría. Sigamos escarbando, que esto está muy emocionante. Vámonos al 4:6. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo en orden a vosotros,
para que aprendáis de nosotros aquello de no salirse de lo escrito y para que nadie se engría a favor de uno o de otro. De nuevo vemos a Apolo situado en un lugar bastante alto, pero la cereza del pastel la encontramos en 16:12. ¿Qué dice 1 Corintios 16:12? Ya Pablo está terminando su carta y de repente sale con esto que es espectacular. En cuanto a nuestro hermano Apolo, le he insistido mucho para que vaya a vosotros con los hermanos, pero no tiene intención alguna de ir ahora. Irá cuando tenga oportunidad. Pablo se le acerca a donde Apolo, y Pablo es uno de los gigantes de la iglesia primitiva, y le dice: oye, Apolo, ¿podrías ir el favor de ir a la comunidad de Cádiz y darles un seminario de vida en el Espíritu? Entonces Pablo le invita a Apolo, o le pide que vaya a Corinto. ¿Y saben qué le dice Pablo? Ay, no tengo tiempo. Me voy a la asamblea nacional allá a Madrid, y después voy a estar en el retiro de sacerdotes. Cuando tenga tiempo, iré. Es entendible esa respuesta de un subalterno a su superior. Es entendible que un presbítero le diga eso a su obispo. ¿De quién se puede esperar una respuesta como esa? ¿De un inferior? No, sino de alguien igual en rango y en dignidad dentro de la iglesia. Lo vuelvo a leer. En cuanto a nuestro hermano Apolo, le está escribiendo Pablo a los Corintios, le he insistido mucho: anda, no seas malito, anda, ve, tú puedes, sácate un tiempito, que los hermanos te quieren. Le he insistido mucho para que vaya a vosotros, pero no tiene intención alguna de ir ahora, tiene otras prioridades, irá cuando tenga tiempo. Hermanos, esto nos demuestra también que Apolo no era. Si Priscila y Aquila fueron ignorados por la iglesia en cuanto a su papel en la iglesia primitiva, con Pablo hemos cometido la misma injusticia. No conozco en la hispanidad una parroquia San Apolo. ¿Ustedes la conocen? Y sin embargo, lo vemos como uno de los pilares de la iglesia primitiva, mencionados por Pablo, y al que Pablo lo considera de su mismo rango y de su misma posición. Entonces, además de esas grandes cualidades de Apolo, que si las recontamos, aquí están las primeras 5: hombre elocuente, dominaba las escrituras, instruido en el camino del Señor, hablaba con fervor de espíritu, enseñaba con todo esmero. Carencia: solamente conocía el bautismo de Juan, hablaba con valentía, era dócil en la corrección fraterna, humilde, obediente frente a los superiores, disponible y servicial a los hermanos, refutaba vigorosamente a los judíos, era apologeta, bien formado y buen uso de la palabra de Dios y buen pedagogo. Entonces, todo este perfil hace de Apolo un superapóstol, y hace de Apolo también, a través de Apolo podemos descubrir el perfil o las cualidades que debe de tener un formador predicador, un misionero, un evangelizador que lleva la palabra de Dios. El nombre Apolo, hay otro detalle que se me escapa del nombre Apolo. Apolo es un judío de Alejandría. ¿Qué significa judío de Alejandría? Judío de la diáspora, que no vive en Palestina. Por lo tanto, su principal lengua es el griego. Bien, judío. Los judíos eran bastante cuadriculados y tercos por sus principios y por su religión. Si era un judío, significa que Apolo era hijo de judíos. No, es lo más lógico que sea hijo de judíos, que no sea un judío converso. Y hay un detalle que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Qué hace un judío monoteísta poniéndole a su hijo un nombre de un dios pagano? ¿Por qué le puso Apolo? Apolo es un dios pagano. ¿Sería que estamos hablando de una familia judía secularizada? Muy posiblemente. La familia de Apolo se secularizó, y a la hora de poner el nombre no tuvo el menor reparo, porque ya no practicaban la Torá, no eran judíos comprometidos, de ponerle un nombre pagano,
un nombre que no correspondía con la religión judía. Es un dato bastante interesante también que veamos en cuanto al nombre de Apolo. Ahora, la motivación fundamental del predicador. Ya sabemos que Jesús, antes de subir al cielo, les da un mandato a los discípulos. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, es un mandato. No dice vayan y bautícennos. Parecería ser que en alguna época de la historia se pensó que formar cristianos era bautizar a paganos, y convertían a un cacique indígena y todos sus subalternos se bautizaban. Era más un bautizo por razones políticas que por convicción. No dijo vayan y bautícennos, dijo vayan y hagan discípulos. Por lo tanto, la principal motivación de la misión no es bautizar o santificar, sino la primera misión es convertir, a ser discípulos a todas las gentes adyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles, que hace alusión a la catequesis primero y a la teología. No es suficiente hacerlos discípulos ni bautizarlos, hay que formarlos, hay que catequizarlos y a guardar todo lo que yo les he mandado, la tradición, lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En este texto vemos una orden, vayan, una misión carismática. Vemos un mandato, hagan discípulos míos, discipulado. Vemos una formación, enséñenles a guardar mis mandatos, catequético teológico. Y una razón, me ha sido dado por todo poder en el cielo y en la tierra, que hace alusión a un magisterio. Este mandato exige de nuestra parte una respuesta, mi sí, mi fiat, como consecuencia de mi propio bautismo. Somos sacerdotes para continuar sus virtudes en nuestros hermanos. Somos profetas para anunciar, denunciar y renunciar. No se olviden de la renuncia de los profetas, que es muy cómodo anunciar y denunciar sin desinstalarse. No. El profeta también renuncia. Tercero, somos reyes para instaurar el reino de su nombre en el corazón de los fieles cristianos. Somos llamados desde nuestro bautismo, por iniciativa divina, a este misterio, y enviados a nuestra misión por Jesús y por la Iglesia. Bien, mis queridos hermanos, entonces he querido en este tema de esta tarde colocarlo frente a un perfil, buscar las claves bíblicas que nos den el perfil de lo que debe ser un predicador, de lo que debe ser un misionero, de lo que debe de ser un discípulo. Una persona que a partir de su experiencia con Jesús se vuelve anunciador. Una persona que anuncia desde una comunidad. Una comunidad lo envía, una comunidad le impone las manos, una comunidad lo manda a la misión. Tengamos mucho cuidado, Renovación Carismática de España, con los llaneros solitarios en la predicación. Aquellas personas que se ofrecen para predicar, para dar cursos, que no hay una comunidad detrás de ello que los envíe, que los forme, y sobre todo una comunidad a la que tengan que dar cuenta de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que se le ha ofrecido y de todo lo que les ha sido dado. Yo no sé si tienen alguna pregunta sobre este tema. No sé si podemos tener un micrófono disponible para si alguien quiere hacer alguna pregunta, tener alguna pequeña sesión de preguntas, tanto sobre este tema en especial, o si queda alguna duda sobre los temas anteriores. A ver, levante la mano para alcanzarles el micrófono. Ahí hay uno y allá hay otra hermana. Yo quería preguntarle, muchos hermanos vienen y se ofrecen a dar retiros o a dar charlas, pero no han sido llamados. Oiga, quiere que vaya a su grupo a darle una enseñanza, quiere que haga esto. Y quería preguntarle, porque yo, no sé, usted déme la respuesta
nos da que yo. ¿A usted qué le parece eso? Precisamente se trata de evitar ese exceso. Esos son unos excesos que hay en la renovación. Lamentablemente hay personas inescrupulosas que, como lo decía San Pablo, se disfrazan de lobos o que están buscando otros fines más que de evangelizar, están persiguiendo otros fines particulares antes que eclesiales. Entonces siempre es bueno, si alguien se ofrece, habría que ver si realmente tenemos la necesidad y está formado, habría que pedirle credenciales, de dónde viene usted, quién lo respalda, de qué comunidad, y entonces pedir referencias. No que soy del grupo de los jóvenes Centinela de la Mañana de Madrid, y entonces llamar al hermano Pablo y efectivamente formar parte, a eso ya sería otra situación. Pero siempre es bueno averiguar y no abrir las puertas con tanta facilidad a terceras personas. Uno de los grandes pecados de la renovación carismática en sus inicios fue por un falso ecumenismo abrirle la puerta a hermanos separados, que con mucha experiencia del Espíritu Santo y los carismas venían a traernos mieles, pero también, lamentablemente, a envenenar también nuestra fe cuando no fueron rectos de intención. Otra pregunta para la hermana allá. Otro que levante la mano para que le lleven el micrófono. Yo le quiero decir algo. Cuando usted habla de los predicadores solitarios o... Sí, los llaneros solitarios. Que hay en Hispanoamérica. Yo soy de la República Dominicana. En mi país hay una escuela de evangelización que fundó el padre Emiliano Tardí. Sí. En la República Dominicana hay muchos predicadores y no son predicadores solitarios, porque en primer lugar tienen una comunidad y muchos tienen ministerio. No, lo que yo decía no va a ellos, van a los que precisamente no tienen comunidad ni tienen ministerio. Y también le quiero decir, cuando Jesucristo andaba predicando, dijo a sus discípulos, id por el mundo entero y predicar el evangelio. No se lo dijo a sacerdotes, porque los discípulos no eran ni sacerdotes ni monjas. Se lo dijo a personas como yo y como todos los que están aquí. Sí, señora. ¿Y cuál es tu pregunta? No, o sea, eso que aclare que los predicadores de la palabra de Dios tienen que ser personas laicos como yo y como mucha gente que están aquí, no precisamente tienen que ser sacerdotes. No, en ningún momento utilicé la palabra sacerdotes. Es buena la aclaración, pero tienen que tener una comunidad que los envíe y que los forme. Sí, pero los de la comunidad de allá de República Dominicana tienen su escuela, tienen su formación y tienen sus credenciales. Sí, no forman parte de estos llaneros solitarios. Pero lo que le quiero decir, para que quede toda la comunidad, toda esta asamblea que está aquí, que nosotros los laicos somos las personas que estamos llamados a predicar el evangelio por el mundo, como dijo Jesús a los discípulos. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Sí. Una preguntita, sí. Aquí. ¿Dónde está? Hola. En el medio, justo enfrente. Tengo la luz enfrente. Ah, Okay. bueno. No pasa nada. Es por si se nos olvida, no tenemos tiempo. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie, pero ¿dónde estás? Nada, sí, es muy cortita. Estoy enfrente. Ah, ya te vi. Estás debajo del bombillo, ahora sí. Del bombillo. Qué gracioso. Bueno, es por si se nos olvida al llegar a casa el mirar el final, bueno, no el final, pero la consecución de la historia. Al final Apolo acabó yendo allá donde Pablo insistía tanto que fuese, ¿verdad? Suponemos que sí. No nos dicen No nada. lo sabemos. Hay que preguntarle a la... Vaya. No sabemos. No están Porque aquí. me parece muy delicada y muy bonito el respeto de Pablo hacia Apolo. Sí, lo que demuestra que era un igual a él. Ujú. Sí, señora. Muy bien. Gracias. Por acá. Padre. Padre Carlos, en Latinoamérica, gracias a Dios, la teología y la praxis de la evangelización está bastante hecha y bastante trabajada. Sí, señor. Yo soy peruano, aunque llevo aquí en España 40 años. La sensación que me da en general en España, aunque hay pasos y caminos, sobre todo en la renovación, que todavía llevamos arrastrando una iglesia de cristiandad en la que, sobre todo, más se catequiza que se evangeliza. Entonces, ¿cómo ir dando pasos en la medida en que se pueda a ir pasando de una iglesia más catequizadora a una comunidad más carismática?
Es precisamente lo que nos está pidiendo Padre Óscar, el Papa Francisco. Salir a la periferia, anunciar la buena nueva con alegría, llevar el mensaje de Jesús a los más necesitados. Necesitamos eso. Necesitamos pasar de esa concepción, lo que le decía algún momento, de romper el paradigma de una iglesia santificadora, que no tengo nada en contra de una iglesia santificadora, pero necesitamos volver a una iglesia evangelizadora. Hay un escritor laico, posiblemente el laico mejor preparado en América Latina, un mexicano, José Prado Flores. Uno de sus primeros libros, que es un seminario de en el Espíritu, tiene un nombre bastante distinto. Se llama Id y evangelizar a los bautizados. Ya no tenemos que evangelizar paganos, necesitamos reevangelizar a los cristianos, posiblemente saturados de catequesis, pero que perdieron entre tanto dogma y entre tantas palabras. Se les refundió el Señor, se les perdió el Señor, se les traspapeló el Señor. Nos hemos vuelto personas religiosas que siguen prácticas y devociones y que no somos capaces de descubrir a Jesús entre nuestras prácticas. Recordemos que cuando Jesús se puso a predicar entre los judíos, las personas que más se pusieron en contra de él eran los judíos fieles, los que practicaban, los que guardaban la Torá, los que guardaban el sábado. Ellos fueron los que fueron con todas sus armas en ristre contra Jesús, al que lo acusaban de violar el sábado, al que lo acusaban de muchas cosas, de juntarse con publicanos, con pecadores, con prostitutas, de no purificarse. Y es increíble ver que su fijación era tanto por el cumplimiento del ritualismo que no fueron capaces de descubrir a Jesús. Yo lo que voy a decir, perdónenme si esto incomoda a más de uno, qué pena. No es mi intención incomodarlo, sino quiero ser precisamente la piedrita en el zapato que te chuse, que te hinque, que te haga brincar, que te haga reaccionar. Si Jesucristo vendría en el día de hoy, nosotros los carismáticos, ¿en qué lado estaríamos? ¿De los que lo aceptaríamos y lo creeríamos como nuestro Señor? ¿O estaríamos en el lado de los católicos formados, evangelizadores, los fieles a la iglesia, los santos, ante el cual Jesucristo se presentaba como una amenaza? Los que rechazaron a Jesús eran los mejores formados en su religión. Estaban tan comprometidos con sus dogmas, con su letra y con sus prácticas, que Jesucristo se convertía en una amenaza. Por acá, padre. Aquí hay una, a ver, aquí. Y alcáncele al padre el micrófono también. Acá. Sí, quiero dar mi testimonio de Argentina, donde hay muchos predicadores laicos y que también vienen de distintos países, y donde comenzó justamente el padre Emiliano Tardí. Pero la experiencia que usted nos trae la vivimos también en parroquias de barrios más marginales. Nos llegó gente sin comunidad que respaldaba, que hacían reuniones con gente que ya había empezado la formación, con sanaciones, mezcla de cosas raras, y hubo que discernir y tratar de limpiar y de ayudar a esas situaciones, sobre todo por gente que estaba muy necesitada, ya sea física o psicológicamente. Pero esto no sé si lo puedo transmitir tan claro, pero lo hemos vivido como usted lo dice. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Por acá y después aquí al padre, vamos a ser breves. Yo quería... Ponte de pie. ¿Seguro? Vale. Yo quería hacerle una pregunta, porque es verdad que las características que ha dicho sobre Apolo son buenas, pero a lo mejor, sin más, recordando los hechos o las cartas de San Pablo muchas veces quedaba como una persona que no sabía hablar, que le comían, que no tenía retórica a veces, como que muchas veces se hace mucho hincapié en las capacidades humanas,
pero no es lo miserable del predicador. Es un comentario, no es una pregunta estrictamente. Y no es lo miserable del pecador y no es la concepción de la gracia, ¿no? Que eso por una parte, pero después, como una dicotomía, porque después hay otra parte de que te encuentras con predicadores poco formados, incluso la renovación, que muchas veces hay personas que te dicen, no es que no hay una buena formación teológica, o no hay o se pierden cosas. Entonces, un cristiano en el mundo normal, profesional, intelectual, ¿cómo se afronta esa distinción? Te agradezco mucho, Batman. Bien, es muy cierto. Pablo, leído fabuloso, escuchado quién sabe, porque en los Hechos de los Apóstoles se nos habla ya casi al final de los Hechos, que en Filipos se reunió una gran comunidad y Pablo se puso a hablar, y un muchacho que estaba en el segundo piso sentado en una cornisa se quedó dormido y cayó al piso y se murió. Y entonces Pablo tuvo que resucitarlo para continuar con su charla. Entonces también se le quedaba dormida la gente. Es cierto, es bueno que estén formados, pero una de las cosas de la gracia de la renovación es que nuestra mejor evangelización es nuestro testimonio de vida. No necesitas formarte, estar muy formado para evangelizar. No, todos estamos llamados a evangelizar por el bautismo. Pero siempre es bueno hacerlo desde una comunidad con una comunidad. Es cierto que el evangelizador de laico es el laico. El que mejor puede llegar a un médico es otro médico. El que mejor puede llegar a un militar es un militar renovado. El que mejor puede llegar a un banquero es un banquero renovado. El que mejor puede llegar a un político es un político convertido, pero si se convierte no puede ser político. Bueno, dejemos ese problema por otro lado. Bien, entonces eso es lo que el Señor nos llama. Por aquí ya la última pregunta. Padre. Bueno, yo soy padre Nivaldo, vengo de Brasil. Perdóname mi español, que no es, pues vengo en la lengua portuguesa, ¿vale? Pero estoy a un año aquí en España, en Madrid precisamente, y me ha preocupado también, la cosa es cómo evangelizar o cómo transmitir la fe, porque aquí se ve mucho la cuestión del problema de la crisis de fe que vive la Europa, principalmente tal vez aquí en España. Pero la cosa es que me ha preocupado y que no he visto ninguna acción hacia los musulmanes, porque es lo que está pegando la gente y que la gente no se habla mucho de esa cosa y como que están, o sea, hemos recibido el Espíritu Santo, bendiciones, gracias, muchas parroquias hacen lo que pueden, muchos grupos, pero muchos grupos cerrados. No hay una abertura para para que vayan a hablar de Dios. Y me preocupa porque, claro, estos musulmanes van llegando y se ponen como si fueran personas muy buenas y tal, pero ya hemos escuchado tantísimas cosas, pero es muy diverso en nuestros países de Latinoamérica, que tenemos las sectas, pero son cristianos y no nos quieren matar, porque podemos llevarles la palabra de Dios, decirles el magisterio. Pero aquí no se trata de eso, se trata de una cosa más profunda, que es el peligro de volvernos a una invasión silenciosa de cosas y que la gente parece que no habla. Y tal vez nuestras homilías son un poco académicas, con muchas palabras que nos sirven casi muy difícil para la gente, y no se habla lo que dice el Papa Francisco, hablarles directamente, decirles directamente, no tener miedo. Entonces mi pregunta es, ¿no hay un plan? ¿Qué hacen? Te agradezco mucho por la pregunta. Creo que son los sacerdotes europeos los que tienen que responder a esa pregunta. Yo me declaro incapaz de poder responder a esa pregunta. Sé del fundamentalismo que hay en los musulmanes y que ellos no toleran ningún tipo de proselitismo que venga desde fuera. No sé, hay que orar mucho y sobre todo creo que fortalecer nuestra fe en los que somos cristianos frente a esta situación difícil. Padre. Bueno, vamos a ver. Llevando muchos años en la renovación, yo quería hacer una aportación. He estado en América, llevo muchos años sin venir a España y recuerdo una asamblea nacional que estuvo el padre Emiliano Tardif con nosotros, ¿no? Y entre lo que nos dijo fue lo siguiente, ¿no? En la renovación tenemos la gracia del querisma, muy importante, ¿no? El seminario de 7 semanas, ¿no?
También veo en los grupos lo que es la formación permanente, que también es... Pero a veces descuidamos, aparte del carisma, lo que es la iniciación cristiana, que es una formación entre lo que es la formación permanente y el carisma, ¿no? Y yo me recuerdo el padre Emiliano Tardif decir en la asamblea que era muy importante coger el catecismo de la Iglesia Católica en los grupos, irlo traduciendo a nuestro lenguaje e irlo dando, porque hay personas que después del carisma se quedan como colgadas porque necesitan una formación de iniciación cristiana. Entonces, bueno, es una aportación que hago. Señor. Gracias, padre. A ver, por acá. Sí, padre, es muy breve. Yo quisiera hacer una pequeña síntesis de todo lo que he vivido y todo lo que he escuchado. Pues me parece que la evangelización más profunda que podemos hacer es llevar a Cristo dentro a la gente. Porque el poder de Cristo y del Espíritu Santo que nos acompaña a todos y cada uno, sin ser grandes maestros, puede prender fuego al mundo. Amén. El mundo arde por la fuerza que transmitimos nosotros, todos los que estamos aquí. Y creo que esta asamblea cobra este sentido inmenso en fuerza en el Espíritu Santo. Y bueno, nosotros llevamos la palabra de Dios, porque es la Eucaristía, que es la palabra de Dios encarnada en nosotros. Amén. Eso es lo que yo Te agradezco pienso. mucho porque has utilizado muy bien este ciclo de preguntas. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.